Campiña de Flashback, Virginia Occidental, Estados Unidos, 12 de septiembre de 1952. Aquella tarde de septiembre de 1952, a los habitantes de la pequeña localidad de Flashback les esperaba una curiosa sorpresa. Eran las 19:15 horas, caía una de las últimas tardes del verano, la tranquilidad reinaba en el ambiente, había un grupo de muchachos jugando un partido de fútbol americano, en un campo improvisado, con una pelota vieja, cuando de repente, vieron cruzar el cielo, a una enorme esfera rojiza y iridiscente, que automáticamente captó la atención de los muchachos, el juego se detuvo, la siguieron con la mirada, y vieron que iba a aterrizar más o menos según calculaban, en los terrenos de un granjero llamado Fisher, que ellos conocían muy bien. Automáticamente los muchachos se organizaron para hacer una expedición, para ver qué era eso, aprovecharon que de camino tenían que pasar por casa de los May, los padres de dos de los chicos que estaban allí solo se encontraba la madre, Kathleen, le contaron la historia. Y al principio la mujer se lo toma con algo de escepticismo, pero viendo la agitación de los chicos, y sobre todo la de sus propios hijos, evidentemente a los que conocía bien, decide que algo de verdad debe de haber en todo ello, pues conoce a sus hijos y no es normal lo inquietantes que están. Coge una linterna y decide acompañarles, así tiran colina arriba para los terrenos del granjero Fisher. Este grupo lo forman, Kathleen, sus hijos Eddie y Freddie, Ron y Shaver, que es un joven ya de 17 años, que está curtido en la Guardia Nacional, Tommy Ayers, Neil Nully, Jamie Lennon, y, el perro de este último, y la verdad es que estaban todos muy ilusionados. Obviamente la idea del platillo volante, parecía demasiado fantástica, pero sí que a lo mejor tendrían la suerte de atrapar un meteorito, tener cierta notoriedad en los periódicos locales, quién sabe si incluso sacar algún dinerillo de todo aquello. Mientras subían por la colina, empezaron a contemplar de lejos una misteriosa luz rojiza, que iba aumentando y disminuyendo su intensidad, como una especie de pulso, casi como el latido de un corazón. Cuando llegaron cada vez más cerca de aquello, el perro automáticamente parecía sentirse más agitado de lo corriente. Y salió corriendo en dirección hacia la luz. Bueno, pensaron que tal vez habría visto una ardilla, o había olido algún mapache, cosas de perros de campo, pero lo que no se esperaron, era que ese perro, cuando apenas se había adentrado en la maleza, volvió sus pasos y emitiendo chillidos lastimeros y con el rabo entre las piernas, pasó otra vez corriendo por delante de ellos en dirección hacia la casa, sin atender a las llamadas y los ruegos de su dueño. Bueno, decidieron seguir adelante y cuando habrían recorrido unos metros más empezaron a notar un olor extraño, nauseabundo. Era un olor como de azufre, pero con una cualidad más ofensiva para el olfato, y una neblina que se iba extendiendo sobre sus pies. Finalmente, dentro de aquel resplandor pulsátil, distinguieron dos luces rojas fijas. Se fijaron un poco más y con horror, descubrieron que se trataban de los ojos de algo que les miraba. Aquello salió de entre la hojarasca y bajo un árbol centenario pudieron contemplar su enorme tamaño, calcularon que eran 3 metros de altura, era una figura que no tenía pies ni tocaba el suelo, su aspecto no podía ser más grotesco, de abajo arriba venía a ser como si tuviera una especie de base cónica, decían como una especie de falda pisada, era posiblemente de aspecto metálico pero con estrías verticales, su cuerpo era también de aspecto metálico, pero bañado de un resplandor rojizo como de sangre, decían los testigos. Y sobre todo la cabeza tenía unos enormes ojos redondos, que además tenían luminosidad propia, pero además estaba coronada por una especie de cofia, tal vez una especie de capucha, en forma de haz de picas, con una punta muy pronunciada, unos brazos diminutos esqueléticos, se extendían a ambos lados de la figura. Eso desde luego les llenó de asombro durante unos minutos, pero cuando empezaron a alarmarse, fue cuando esa sombra empezó a emitir un sonido. Ese sonido era un siseo cada vez más intenso, como el del aire escapándose de la válvula de un neumático. La niebla entonces empezó a hacerse cada vez más y más densa, hasta el punto de que empezaron a toser, creyendo incluso que el desconocido ser les estaba atacando con algún tipo de gas. Automáticamente hubo una desbandada de todo el grupo, que corrieron a lo que ellos creyeron que era para salvar sus vidas, y allí dejaron al ser. Algunos se quedaron por el camino tosiendo, otros tuvieron convulsiones, vómitos y efectos de aquello durante días. El médico local que les trató, dijo que los efectos eran semejantes a alguien que hubiese sido atacado por gas mostaza. Es curioso, porque puede que tenga relación o no, pero ya quedan muy pocos supervivientes de aquella partida, y todos los fallecidos lo han sido por cáncer.
A las pocas horas uno de los chiquillos acompañó al sheriff al lugar, y efectivamente quedaban restos de algo enorme que debió pasar por ahí, ramas rotas, algunas huellas, en el aire seguía flotando ya muy levemente ese olor a azufrado, y ese árbol centenario empezó a pudrirse. A partir de ese mismo día, y a día de hoy solo queda un tronco que casi se desmenuza con las manos, y nadie ha sabido tampoco comprender qué le sucedió. Esa es la historia que viene en los libros, la historia del encuentro de Flaxbook. Una gran historia o un gran caso a veces eclipsa los casos que siguen pasando en el mismo lugar. Porque fuera lo que fuera el humanoide de Flaxbook, parece ser que se quedó. El primer caso de avistamiento sucede cuando ni siquiera la prensa da el aviso de esto, sucede justo al día siguiente, en otro lugar del condado Braxton una pareja va con su coche, también curiosamente a la misma hora, a la hora del crepúsculo, estamos en el día 13 de septiembre 1952, y de repente ese automóvil se detiene sin causa aparente, la pareja que vivía de hecho a un pueblo de Freytown cercano al condado, no lo ve especialmente raro, una avería, el hombre se baja, abre el capó, revisa cables, batería, parece todo normal, pero de entre la maleza surge una luminosidad, y otra vez ese sonido de siseo, se dirige hacia allí también provisto de linterna, cuando lo que ve es muy parecido y muy distinto de lo que ven los primeros testigos, porque de cintura para abajo por decirlo de alguna manera, el ser seguía siendo el mismo, seguía sin posar su base en el suelo, flotando a unos centímetros, seguía teniendo aquel aspecto metálico y cónico, pero se hubiera en aquellas 24 horas despojado de alguna armadura, o de algún tipo de protección, porque tenía un aspecto humanoide verde intenso, con escamas, reptilesco, que aterrorizó al hombre, que automáticamente se metió en el coche haciendo desesperados intentos de arrancarlo. La neblina los empezó a envolver a ellos y lo que era más alarmante todavía, empezó a meterse por el coche, las toses y los gritos eran ahogados por el siseo, y sobre todo por el ser que rodeaba de una forma siniestra el vehículo, y llegó a posar una mano que solamente tenía 2 dedos, como una garra encima del capó, dejando una marca como si un ácido hubiese corroído la pintura. Toda esta comarca es muy eventual a los fenómenos extraños, el último fue en el 2004, un cazador que se encontraba a 2 o 3 kilómetros del lugar del avistamiento original, se quedó helado cuando a plena luz del día no vio el primer ser ni siquiera como el segundo. Los vio a los dos juntos, 2 seres de esa apariencia enorme, uno de ellos que parecía más un robot que otra cosa, el otro con un aspecto más biológico, que se le quedaron mirando y él con el fusil en la mano, absolutamente aterrado, finalmente pasaron de largo y él recobró la compostura y pudo irse a su casa. La misma policía te advierte que cada 2 o 3 años, alguien tiene algún encuentro extraño con lo insólito. Bueno amigos y amigas, si te gustó el video regálanos un like para ayudarnos a crecer, y suscríbete al canal para ver más vídeos relacionados. Hasta la próxima, buscadores de lo enigmático.